Buenas noches, profe. Buenas noches, John. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bueno, todos llenaron formato de asistencia. Buenas noches, Catherine. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, antes de iniciar, les voy a socializar el formato de notas, que es el que nos pide la universidad, pues, para cumplir con el protocolo. ¿Listo? Entonces ahí van a encontrar sus notas. Entonces es pues el formato de la otra vez que les pedí el favor que me firmaran. Listo, entonces ahí pues encontrarán la nota de cada uno, pues ya la misma que les presenté en el Excel. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces ya les voy a dejar de compartir este archivo. Bueno, ¿cómo le fue en esta semana de parciales? ¿Bien? Lo importante es tener salud. Está bien, profe. Bueno, Aunque también. listo. ¿Quién falta? 2, 4, 6. No te entendí nada, Catherine, pero bueno, supongo que bien. Listo. Catherine, Francisco, Gustavo. Bueno, entonces, pues para aprovechar el tiempo, ya que solo es este bloque, entonces hoy vamos a tratar el tema de ángulos. ¿Listo? Ángulos y su medición. Es un tema que todos vieron en el colegio. Y este corte, pues como le he mencionado anteriormente, va a ser pura trigonometría. Entonces vamos a empezar desde lo más básico, conociendo conceptos básicos. ¿Listo? Entonces, lo primero es conocer qué tipos de ángulos hay. Pues hay muchos, pero pues digamos que los más comerciables son los ángulos agudos, que son los que miden menos de 90 grados, es decir, 80, 70, 30, 60. Los ángulos obtusos que miden más de 90 grados, ¿listo? Pero menos de 180, ¿listo? Y el ángulo recto que mide exactamente 90 grados, ¿listo? Entonces ya con esta información pues podemos ya pues tener clara esa clasificación de los ángulos. Hay dos formas de medir los ángulos. La primera que todos conocemos es por grados, ¿listo? Entonces aquí lo encontramos por grados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando dicen el ángulo tiene un 50 grados, 60 grados, entonces ahí ya lo estamos midiendo por grados. Y los radianes es cuando utilizamos el famoso número pi. ¿Listo? Que obviamente para cada grado de inclinación, pues es diferente. ¿Cómo sabemos qué número usar con pi respecto al grado de inclinación? Pues para ello utilizamos esta circunferencia unitaria. ¿Listo? En ella podemos observar que, pues, que tenemos el grado 0 desde acá. Cuando equivale, por ejemplo, a 30 grados, entonces yo considero que es pi sextos, ¿sí? O un sexto de pi. Cuando equivale a 45 grados, pues es pi cuartos, ¿sí? O un cuarto de pi. 60 sería un tercio de pi o pi tercios. Y 90 grados, pues, que es un ángulo recto, se conoce como pi medios. ¿Listo? Si observamos, pues también podemos mirar la relación que hay en las otras, pues, tipos de grados, ¿sí? O de ángulos o grados de inclinación. Entonces, esta tablita o esta circunferencia que hay acá, perdónenme, si quieren tómenle un pantallazo ahí desde donde estén mirando la clase, porque es importante que la guarden, ¿listo? Entonces, si quieren tómenla ahí un pantallazo. Entonces ya sabemos que hay tres tipos de ángulos, entonces recordamos el ángulos agudos, obtusos y rectos. ¿Listo? Ángulos agudos que miden menos de 90, ángulos obtusos mayores de 90 y ángulos rectos pues que tienen 90 grados de inclinación. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? No, bueno.
Listo, entonces, No, profe, no hay Profe, nada. qué pena. señor Es que yo Felipe. tenía inconvenientes para poder conectarme y pues hasta ahora llegué, profe, qué pena, buenas noches. Hola, Entonces Felipe, no sé muy buenas bien de qué noches. están hablando, no sé qué. Listo, Francisco, un breve Profe. resumen de lo que hemos dicho. Listo, estamos hablando de los ángulos, hablamos de los ángulos populares, que son los ángulos agudos, obtusos y rectos. Los agudos son todos aquellos que miden menos de 90 grados, los obtusos, aquellos que superan aquellos que superan y son mayores de 90 grados, y los rectos son los que dan exactamente 90 grados. Listo. Siguiente diapositiva, por favor, profe. ¿De qué manera los podemos medir? Pues depende. No, pues Depende de qué, profe. En radianes y en grados. muy bien, Santiago, en radianes y en grados. ¿Listo? Entonces, en grados es Uy, cuando esa me no la dice, sabía. es que hay un ángulo de 60 grados, 70 grados, 80, 90 grados, etcétera, ¿sí? Y en radianes, En cuando utilizamos... grados y en radianes. Ah, ok, ok. Dime. Yo no me acuerdo bien eso de pi, lo ¿No de te los acuerdas radianes. lo de los radianes? Bueno, entonces, De acuerdo como con les Angie. estaba mencionando, entonces los radianes es una forma de representar los grados, ¿listo? Entonces aquí en esta circunferencia trigonométrica, por decirlo de esta manera, podemos observar que cuando, por ejemplo, hay un grado de 60, ¿cierto? 60 grados de inclinación, el valor en radianes, ¿cuál sería? Pi tercios, ¿listo? Entonces, es por eso les digo, esta relación de pi de radianes y grados es importante tenerla en cuenta. Pues para la aplicación que le vamos a dar. Entonces, por Profe, ejemplo, una pregunta. señor, ¿Y esa de radianes hay una forma como determinarlo? ¿Eso ya está establecido así? eso ya está previamente establecido. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí podemos observar que hay un grado de inclinación de 60. ¿Listo? Y pues su valor es de pi tercios. ¿Listo? Pero bueno, eso lo iremos trabajando más adelantico cuando sepamos cómo graficar. Listo, entonces este es un ángulo recto, un triángulo recto, perdón, con un ángulo recto, valga la redundancia, ya que tenemos un grado de inclinación de 90, exactamente 90. Y cuando se presenta este tipo de triángulos, ¿sí? Entonces, tiene un ángulo recto, pues utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces aquí utilizamos la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta y teniendo claro el tema, ¿sí? De lo que son los ángulos y de qué manera se miden, pues podemos pasar a determinar cuáles son las funciones trigonométricas. ¿Alguien se acuerda cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno y eso, ¿no? Exactamente, muy bien. Gas, todo eso. Entonces, tenemos seno, coseno, tangente. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, las primeras, bueno, las identidades que nosotros hemos conocido, pues es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cuando utilizábamos el teorema de Pitágoras decíamos que seno a qué era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, este sobre este. Entonces, esa relación se conocía como seno. Coseno, ¿cuál era? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente a qué era igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la relación de la función trigonométrica, digamos, en el teorema de Pitágoras. Decía, hay una ley, ¿sí? Que me dice que todas las funciones trigonométricas tienen una función inversa. Entonces la de tangente sería cotangente. Como en tangente decimos cateto opuesto sobre cateto adyacente, pues el inverso sería cotangente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no va a ser opuesto sobre adyacente, sino adyacente sobre opuesto. ¿Listo? Encontramos secante, que es la inversa de coseno. Entonces es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Listo? Por eso coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, como secante es el inverso, pues cambiamos de lugar la hipotenusa. Y cosecante es la inversa de el seno. Entonces decimos
hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Listo? Entonces hasta ahí pues es lo que nosotros reconocemos como funciones trigonométricas. ¿Listo? ¿Sí se acordaron de las funciones trigonométricas? Es un tema muy fácil. Sí, señor profe. De ¿Listo? los nombres. Profe, Señor, pero nos deja copiar la profe. señor. Pero nos deja. No entendí nada, pero creo que si los dejaba copiar, entonces sí, hágale. Profe, usted puede subir, pues qué pena, no es que le esté dando una orden, pero usted nos podría hacer el favor de subir la clase y también ese Word. La clase la subo, ¿listo? Es que este Word es un borrador improvisado que yo hago, entonces es un desorden. Profe, no importa. Listo, bueno, tranquilos. Para eso está la clase, para que la miren de nuevo. Profe, no sea así. Ahí le ahorro la pereza. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, cuando nosotros trabajamos triángulos rectos, ¿sí? O rectángulos, pues trabajamos con el teorema de Pitágoras. Cuando no aplica ningún triángulo, por ejemplo, encontramos lo que son los triángulos oblicuos, ¿sí? Por ejemplo, este es un triángulo oblicuo, el que ven acá abajito. Es un triángulo que no tiene ningún grado de inclinación a 90 o ninguno de sus ángulos está a 90. Entonces, cuando no hay ninguno a 90, no podemos utilizar el teorema de Pitágoras, sino vamos a utilizar algo que todos conocimos en el colegio, que era la ley del seno. ¿Listo? Entonces, esa ley del seno, pues, me sirve, vale la redundancia, para resolver triángulos oblicuos u oblicuángulos. Es decir, que ninguno de sus grados de inclinación está a 90. ¿Listo? Entonces es más una combinación de ángulos agudos y obtusos. ¿Listo? Entonces, para poder resolver la ley del seno, pues nosotros debemos utilizar la siguiente fórmula. ¿Listo? Que me dice que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, y esto es igual a C sobre seno de C. ¿Listo? Entonces utilizamos esta igualdad. Entonces esta es la formulita para utilizar la ley del seno. Obviamente la ley del seno pues tiene unas condiciones, ¿listo? Entonces esas condiciones son las siguientes. Primera condición para utilizar la ley del seno. Entonces, la primera es conocer dos ángulos. Conocer dos ángulos. ¿Listo? Y un lado opuesto. ¿Listo? Esa es la primera condición, conocer dos ángulos y un lado opuesto. Otra es conocer dos ángulos y un lado incluido. ¿Listo? Entonces, con esas dos condiciones yo digo, bueno, ¿cuándo puedo utilizar ley del seno? ¿Listo? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Entonces, tenemos el triángulo. Vamos a copiar uno acá. Suponemos tenemos este triángulo. ¿Listo? Entonces, bueno. Y tómenle nota a esto, que es muy, muy, muy importante. Las letras minúsculas equivalen a los lados y las letras mayúsculas equivalen a los ángulos. ¿Listo? Letras Sí. minúsculas
letras Lados, y las minúsculas, los ángulos. exacto, letras minúsculas, los lados, y letras mayúsculas, los ángulos. ¿Listo? Entonces cuando ustedes vean eso, pues van a decir, ah, bueno, si está en minúscula, pues obviamente es un lado. Otra condición, los ángulos siempre van a ser opuestos a los lados. ¿Cómo así? Pues ya les explico en qué consiste eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí los ángulos siempre se escriben en cada esquina del triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los denotamos? Normalmente este de acá siempre va a ser A, este de acá siempre va a ser B, acá siempre va a ser C. Esa letra mayúscula que me indica el grado o el ángulo que hay en cada esquinita de ese triángulo. ¿Listo? Mientras que si encontramos letras minúsculas, pues van a ser los lados. Pero ojo, los lados deben ser siempre opuestos. Entonces, si en este lado, perdón, esta esquina está el ángulo A, el opuesto sería el lado A. ¿Listo? Si aquí tengo el ángulo B, aquí el opuesto sería el lado B. Y si aquí tengo el ángulo C, el opuesto sería el lado C. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí todo? Sí. ¿Siempre va a ser así? Siempre va a ser así. ¿Listo? Listo. Siempre los ángulos y los lados deben ser opuestos. O sea, los ángulos van con la Exactamente. manejilla del reloj Exacto, sí. y los otros no. Exacto, el Y opuesto. digamos, si los ángulos van en contrario, los lados cambian. Muy bien. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que este B no sea B, sino A, entonces ya este sería el ángulo A y este sería el lado A. Siempre va a ser el opuesto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos un triángulo, ¿sí? Con un lado A de 45 metros. ¿Listo? Entonces tenemos 45 metros. Tenemos un ángulo B de 20 grados. De 20 grados. ¿Listo? Y tenemos un ángulo A de 30 grados. De 30 grados. Listo. Entonces aquí. Estos grados normalmente los expreso dentro del ángulo, del triángulo. ¿Listo? Los expreso aquí, en cada esquinita. Listo, aquí los expreso. Si no, pues obviamente, pues no me cabe ahí. ¿Listo? Entonces por eso lo expreso acá. Entonces, este triángulo, este ángulo de 30 grados, pues va acá donde está el puntico rojo. ¿Listo? Y este ángulo de 20 grados, pues va aquí donde está el puntico rojo. ¿Listo? Ahí está pues, la relación de cada ángulo. ¿Listo? Sino que lo escribo ahí, pues porque no me cabe. Entonces, bueno, ¿qué condición se está cumpliendo ahí o no se está cumpliendo ninguna condición? Se están condiciendo a los lados contrarios. ¿Listo? Entonces tenemos la primera condición, dos ángulos, ¿cierto? Y un lado opuesto, o sea, el lado A es opuesto al ángulo A. ¿Listo? Entonces estoy cumpliendo la primera condición. Entonces me dice, por ejemplo, la pregunta del ejercicio. Halle o complete el triángulo. Entonces lo único que yo debo hacer, listo, es utilizar esta fórmula. Y debo mirar qué datos tengo. Entonces me devuelvo. ¿Tengo el valor del lado A? Sí, tengo el valor del lado A, que son 45. ¿Tengo el valor de A mayúscula? Sí, es 30 grados, entonces coloco 30. ¿Tengo el lado B? No lo tengo, pero sí tengo el lado, el ángulo B.
que sería 20 grados. En este caso no voy a usar C, ¿listo? Pues porque voy a hallar primero el lado B. Entonces, como necesito despejar B, como seno de 20 está dividiendo, ¿pasa qué? ¿Pasa qué? A Si está multiplicar. A dividir. a multiplicar. 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 ¿Listo? Entonces, seno de 20. Entonces, yo ya quito este de acá y me queda B solito. Entonces, cuando hago esta operación en la calculadora, obviamente ya tienen que apoyarse en la calculadora. 45 por seno de 20 sobre seno de 30, eso me da igual aproximadamente a 30.78 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago primero? 45 por seno de 20 y eso lo divido sobre seno de 30. Entonces me da 30.78 metros aproximadamente. Entonces 30.78. Bueno, ahí me cambia la B a mayúscula, pero es por el formato, pero recuerden que es B minúscula. Listo. Me dice, ahora haya el valor del lado C y del ángulo C. Ojo a esto. Todos los ángulos, la sumatoria de todos los ángulos me tiene que dar 180 grados. ¿Listo? La sumatoria del ángulo A más B más C me tiene que dar 180 grados. ¿Listo? Como tengo el valor de A, digo, bueno, son 30 grados. ¿Sí? Tengo el ángulo B, entonces son 20 grados. ¿Listo? Pero no tengo el ángulo C. Entonces, lo único que hago es despejar C. Entonces, C, ¿a qué sería igual? A 180, ¿cierto? Menos Menos 50. 20 menos 30, ¿sí? Entonces eso me daría igual a ¿qué? 130. 130 grados. Entonces, al hacer esa diferencia, me doy cuenta que el ángulo C tiene un valor de 130 grados. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el valor del ángulo C, que sería 130 grados. ¿Listo? ¿Cómo hallo el lado C? Pues vuelvo acá a la formulita. Voy a eliminar esto. Entonces aquí como ya llevé, pues ya no necesito hallar B, sino voy a hallar C. Tenía el valor de A, ¿cierto? Estos son los valores del el lado A y el ángulo A. Entonces, lado A equivale a 45 metros y seno de A, pues sería 30, ¿cierto? C, pues es el valor que no conozco porque es el lado, pero conozco el seno de 130. Ese seno, pues me pasa a multiplicar al 45. ¿Listo? Entonces ahí despejé de una seno de 130. Como seno de 130 estaba acá dividiendo, lo pasé a multiplicar al otro lado. Entonces, haciendo esa operación, me da que aproximadamente ese lado se mide 68.94 metros. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, el lado C mide 68.94 metros. Entonces, ahí ya tendría completo mi triángulo, ¿cierto? Y ya le daría respuesta al ejercicio. ¿Dudas, inquietudes? Pues un poquito con despejar ya en la fórmula. En la fórmula, no, es muy sencillo. O sea, dependiendo del ángulo que necesitemos, vamos a coger A con el que necesitemos Exacto. encontrar. Pueden hacer la relación A igual a C, A igual a B, B igual a C, B igual a A, la que ustedes quieran, porque como es una igualdad va a dar lo mismo. Pero ¿qué recomendación hay? Cuando usted tenga un lado y sea un entero, utilice el entero, porque es más fácil de manejar. Mientras que si hubiéramos hecho con 30,78, pues ahí nos varía un poquito por los decimales. Entonces siempre utilicen el valor del entero. ¿Listo? Esa es como Listo, la teacher. recomendación. Tómenle nota a eso y ya seguimos. Profe, suba al Word. ¿Listo? Bueno, entonces
Les voy a dejar un último ejercicio y ustedes me van a decir cuál es la condición que se cumple. Entonces, esto lo voy a eliminar. Esto lo voy a eliminar. Esto lo voy a eliminar. Y vamos a suponer que tenemos un grado de 42, un ángulo A de 42 y un ángulo B de 75. ¿Listo? Y tenemos un lado C que tiene una medida de 22 centímetros. Entonces, van a completar ese triángulo. Van a intentar completar ese triángulo. ¿Listo? ¿Qué condición se está cumpliendo ahí, Gustavo? Dos ángulos y un lado incluido. Exactamente. Entonces tenemos dos ángulos y un lado incluido. ¿Qué valores tenemos? Bueno, les ayudo con el primer valor. Vamos a hallar el valor de C, que es el más fácil, ¿cierto? Entonces yo ya sé que la sumatoria de todos tres me da 180, pero no tengo el valor de C. Entonces tengo el valor de A, que sería 42, 42. y tengo el valor de B, que sería 75. La diferencia de eso, ¿cuánto me da? 63. Muy bien. Entonces, yo ya sé que mi ángulo C mide 63 grados. ¿Listo? Entonces ahí ya les ayudo a completar una. Entonces ustedes hagan el resto. Entonces van a utilizar la igualdad A igual a C. La primera, A igual a C. Y la segunda va a ser B igual a C. Entonces aquí arriba les estoy ayudando. Entonces tengo el valor de C, que son 22 centímetros. No conozco el valor de A, ¿cierto? El valor del lado A, que es el que voy a hallar. Pero sí conozco que tiene un seno de 42 grados. Como ese seno de 42 grados está dividiendo, lo paso a este lado a multiplicar. Entonces me queda seno de 42. Entonces ya lo puedo quitar de aquí abajo. Entonces, ¿cuánto me da ese resultado? 16.52. Bajamos los dos, no. 16.52. ¿A todos les dio igual? Sí, creo. Perfecto. Entonces da 16.52. Muy bien, Santiago. ¿Listo? Entonces, el lado A da 16.52 centímetros. Entonces, esa es la respuesta del lado A. Y solo tendrían que hacer el lado B. Entonces, cogen la igualdad B igual a C. Entonces, aquí ya no hallamos A, sino hallamos B. ¿Cierto? Tenemos todos los datos de C. Y lo único que le cambiamos a esto es que ya no va a ser seno de 42, sino seno de 75. $23.84. 23,84. Bueno, 23,85. Pues aproximadamente. ¿Listo? Entonces 23,85 es el valor del lado B. Las unidades de medida en este caso son centímetros. Entonces
Entonces ahí podríamos decir que ya cumplimos con el requisito de completar el triángulo. ¿Vale? ¿Dudas, inquietudes de esas dos condiciones? No. No. Bueno. ¿Alguien tiene dudas? John, Gustavo, Tatiana, No, profe. Julián, Pues, Felipe, no, profe. Vanessa. No, profe, ninguna. Listo. Bueno. Entonces saben que como el tiempo de esta clase es cortica, pues yo en un ratico les cargo 2 ejercicios para practicarlos. ¿Listo? ¿O no? Venga, de una vez les coloco el ejercicio acá para que lo realicen ahí. Y en el día Para el otro jueves. martes. El día jueves. ¿Listo? ¿Yo ya les dije quién presenta parcial final o todavía no les he dicho? No, profe, estábamos ahí profe, mirando a ya. ver. Julián y yo preguntábamos. Ah, Estamos ahí verdad. negociando. Solo Julián, ¿verdad? Listo, entonces... no, bueno, le ponemos... Bueno, no le dejemos ejercicios más bien. ¡Eso! ¡Soy mi Y más bien, teacher! y más bien trabajamos fuerte el día jueves. ¿Listo? Con más Sí, ejercicios. profe, porque todavía estamos Vale, profe. cargados de la semana de examen. No, me imagino usted, Francisco, muy cargado de exámenes y todo. ¿Listo? Profe, yo ya había entendido que el único que iba a presentar parcial era Julián. Sí, profe, ¿no? Que lo Ah, presentaba por todos. es que tanto de eso no dan. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues vamos a hacer les voy a dejar un pequeño ejercicio y lo van a tratar de hacer. ¿Listo? Lo van a tratar. Entonces vamos a decir que tenemos 2 ángulos y un lado opuesto. Entonces un ángulo acá de, pongámosle 50 grados. ¿Listo? Aquí vamos a poner uno de 73. ¿Listo? No tenemos un lado A, ni tampoco un lado C, pero tenemos un lado B, ¿cierto? Que tiene una medida de 30 metros. ¿Listo? Entonces van a completar el triángulo de acuerdo a la ley del seno. ¿Listo? Entonces, pues sería esa como la tareita para el día jueves. ¿Listo? Entonces, para ello le tomo foto de esto. ¿Listo? El que está, Francisco, deje de chatear en clase, por favor. Perdón. Francisco, por favor. Ya todos sabemos que es Francisco. Pero es que no soy. Listo. ¿Ya todos anotaron el ejercicio para dejar de compartir pantalla? Profe, vas a subir el Word. No, el video de la clase. ¿Listo? ¿Listo, profe? Entonces, ¿eso queda para el jueves? Listo, profe. Bien, 110 entonces, arriba. La idea es que todos llenen el triángulo. Bueno, alguno ya lo hizo y pues lo llenamos de una vez. John ya tiene el ángulo C. 110. Listo, 110 da este ángulo C. Listo, 110. Listo. Bueno, ahí les doy 3 minutos para que traten de hacerlo. Hay que aprovechar los 40 minutos que nos da Zoom. Yo espero que todos cuando estén así en clase, estén con su cuadernito, sus apuntes, haciendo como la dinámica como si estuvieran en clase. ¿Listo? No te Entonces, imaginas, profe. Profe, el ángulo se me da 57. ¿57? Sí.
Sí, profe, sí, porque también me da 57. Ay, no, John, ¿cómo así que esos datos? Qué pena, profe. Estos. Ah, sí, claro, 107 y 73, 77. 180. Listo, muy bien. sí, porque los dos ángulos da 123. Listo, muy bien. Listo. Y lado A. Este tema es muy sencillo. Pero pues hay que tener en cuenta las condiciones. Dos minutos. ¿Listo? ¿Cuánto le dio el lado A, Francisco? Pero lo estoy sacando. Me imagino. No, profe, está muy complejo. Yo creo que toca para la otra cosa, la solución. No, ya, yo sé que algún compañero por lo menos me da el valor del lado A. 2403. 24.03 Sí, metros. profe, se me dio. Listo. Listo, 59 segundos, muchachos. Bueno, el lado C queda de tarea. Listo, profe. Chau. ¿Listo? Repito, ¿todos llenaron de nuevo el formato de asistencia? Sí, Sí, profe. profe. Sí, señor. Listo. Bueno, chicos, entonces les deseo No, profe, ya voy lo hago. Listo, Felipe. Entonces les Ay, deseo Milton. buena noche, Claro. que sigan Chao, profe. estudiando, juiciosos. Feliz noche para Chao, todos. profe. Chao, profe, que descanse. No, profe. Bueno, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Sí. Chao, Caterina.